Hola, Satnam. Bienvenida, bienvenido a esta pequeña meditación. Te recomiendo hacer esta meditación después de la práctica llamada Cimientos para el Infinito, que es una práctica que tienes también en mi canal de YouTube, donde ponemos los cimientos, la base, las raíces para poder elevarnos después, ¿no? Primero, desde el plano físico, construir esta buena base, unos buenos fundamentos, y así la energía tiene suficiente espacio, suficiente base para elevarse. Entonces es una práctica que empieza aquí con los chakras inferiores para crear estos cimientos y desde ahí vamos elevando la energía y la llevamos dirigida hacia el séptimo chakra, que es el punto que está aquí en la coronilla. Este centro energético llamado Sahasrara o séptimo chakra es el único chakra que no está en el plano físico, no está en nuestro cuerpo físico, sino que está ya fuera del cuerpo, está en un plano más trascendental, ¿no? Por eso nos conecta con la divinidad, con ese poder superior, creador, infinito, con el universo, con lo espiritual, con esta sensación de paz, de liberación, ¿no? Y eventualmente llegar a este estado de samadhi o nirvana para los budistas, ese estado de iluminación, donde dejamos atrás todas las cosas, los apegos, todos los condicionamientos para llegar a este estado de paz suprema. Todo esto es lo que hacemos en Cimientos para el Infinito. Entonces te recomiendo esta práctica antes de la meditación. La meditación es para cerrar la práctica, completarla y la vamos a hacer ahora. Entonces es una meditación muy cortita, muy fácil. Vamos a hacerla durante 11 minutos. Por tu cuenta puedes hacerlo el tiempo que quieras, 3, 5, 11, media hora. El tiempo con el que te sientas cómoda, ¿no? Normalmente en Kundalini hacemos siempre 11 cuando se trata de meditaciones más largas, porque es un número muy especial, ¿no? Un número que simboliza precisamente este infinito. Entonces, la meditación consiste en adoptar una posición cómoda con la columna estirada y simplemente recitar mentalmente el mantra Har, Har, Mukande. Voy a ponerla también en audio para que puedas seguirla. Entonces, cuando cantamos Har, llevamos el ombligo hacia adentro. Har, Har. Y después Mukande, llevamos la lengua tocando hacia el paladar, presionando hacia el paladar. Har, Har, Mukande. Har, Har, Mukande. Con los ojos cerrados, llevando la dirección, la mirada hacia el tercer ojo. Como si pudieras girar casi el ojo, ¿no? Para mirar lo más arriba que puedas, conectarte con este infinito. El mantra semilla Har es el mantra que nos indica este potencial de creación del infinito, ¿no? Tenemos todos este potencial de crear, somos creadores, y Mukande es un mantra que nos ayuda a la liberación. Lo que queremos con este mantra es precisamente esto, liberarnos de los miedos, de los bloqueos, de todo lo que nos impide esta ascensión, ¿no? hacia el infinito, hacia este poder de creación. Así que vamos a eliminar todos estos bloqueos, todos estos miedos para ascender, para vibrar alto con este mantra. Buscamos una posición cómoda, sintiendo los isquiones enraizados y estiramos la columna. Vamos a llevar la mano derecha encima de la izquierda con los pulgares tocándose. Este mudra de meditación para ayudarnos a una mayor concentración. Cerramos los ojos y empezamos. Har, Har, Mukande, 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 Har, Har, Mukande,
har mukandi 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 har mukandi
Bukan
Inhala profundo y retén el aire. Aplica Mula Bandha a la cerradura del perineo. Mirada hacia el entrecejo. Inhala un poco más. Y exhala. Relaja la cerradura. Suelta. Sigue respirando lento y profundo por la nariz. Puedes mantener el mudra. Y visualiza todos estos miedos, bloqueos que has eliminado con esta meditación, que te impedían seguir avanzando en el camino espiritual. Y deshacemos el mudra, frotamos las palmas. Y cerramos la práctica con el mantra Sat Nam. Ligera presión entre las dos manos, pulgares en el esternón. Inhala. Exhala. Inhala. Sat Nam. Sat Nam. Muchas gracias por acompañarme en esta pequeña meditación. Espero que la disfrutes y gracias otra vez por acompañarme en los 7 días de Kundalini y en esta meditación.